Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7, como todos los viernes. Queremos dar la bienvenida y es un auténtico placer contar con nuestro queridísimo colaborador, Guillermo Fiallegas, nuestro psicólogo clínico. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallada. Guillermo, mira qué bonito me has puesto el plató, ¿eh? Estamos de Navidad, pero ¿cómo estamos de Navidad? Estamos que lo tiramos, sí, hay regalos por todas partes, Por todas partes. Si te portas bien, igual alguno es para ti, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Habrá que esperar todavía que venga lo lenchero. Eso es. Mientras tanto, Guillermo, seguimos con nuestro tema, seguimos hablando de personalidad. Vamos a avanzar en esas diferentes fases del desarrollo de la personalidad, eso es. Desde los muy chiquitines, que ya avanzamos el otro día algo, hasta los más mayores, ¿no? Exacto. Es una evolución constante, entonces, el tema de la personalidad, que aunque hay cosas que no cambian, la personalidad, ¿no? Se va forjando poco a poco, pero hay cosas inamovibles y otros aspectos de la personalidad que me imagino que pueden variar, ¿no? Naturalmente, porque los seres humanos somos únicos, es decir, puedes encontrar a dos niños iguales, gemelos, mellizos, muy parecidos, idénticos por fuera, pero muy diferentes por dentro. Todos hemos oído muchas veces decir, mira, son gemelos los dos, iguales, ¿no los ves? Casi alguien que no les conozca mucho no les distingue, puede decir la madre. Y a continuación dice, pero qué diferentes son, ¿verdad? Este es el tema, esta es la historia, qué distintos somos unos de otros. Y el ser, o la forma de ser, o la manera de estructurar el ser, depende mucho de cómo se han desarrollado estas fases de la personalidad, estas que estamos comentando ahora. Es decir, estos momentos van a ser decisivos a la hora de establecer, de formar y de definir lo que va a ser la personalidad del adulto. Por lo tanto, no podría yo decir, todo va a depender de la infancia, pero mucho sí va a depender de la infancia, ¿vale? Bueno, pues como comentamos el último día, ¿verdad?, en el desarrollo de la formación de la personalidad, hablábamos que los niños con 10 meses más o menos, pero quiero recalcar esto, es decir, cuando yo digo 10 meses, no estoy diciendo que necesariamente los niños tengan que hacer esto o lo otro o lo de más allá a los 10 meses. Esto es una aproximación temporal, nada más. Que nadie se preocupe si no se cumple, no es una ley si el fija. niño no lo hace, porque el niño ya lo hará. Y claro, lógicamente, si pasado un tiempo prudencial el niño no atraviesa en cualquiera de las fases un desarrollo que tiene que acontecer, pues entonces es que lo más probable es que pueda haber algún tipo de trastorno, ¿verdad? Eso se estudia, se mira, se investiga y también puede tener solución. ¿Por qué no? ¿Vale? Bueno, pues con 10 meses decimos, o decíamos el último día, que el niño ya permanece sentado en la cama o en el suelo o en la alfombra o donde le queramos poner, con algo entre las manos, es decir, ya coge algo y lo mantiene, y con frecuencia fija la mirada en los objetos o en las personas. Todavía él con 10 meses no distingue los objetos de las personas. O sea, ¿qué ve entonces? Bueno, cuando digo no distingue, digo que no distingue que una persona es una persona y que un objeto, un muñeco, es un muñeco. Es decir, para él todos son objetos. Todavía no hay diferenciación entre lo que pueda ser persona y lo que pueda ser objeto. Pero sí, a través del olfato, sabe quién es su madre. Sí, sin duda ninguna. O quién le da de mamar. Sin o quién duda tiene... ninguna, efectivamente. La persona que le cuida, que es su madre o la madre sustitutiva, sí. Efectivamente, sí. Eso sí, ya lo dijimos el otro día, el niño por el olor es capaz de distinguir. Y cuando distingue solo por una razón. Es decir, el niño sabe, huele y sabe que es su madre o que no es su madre, que es la persona que le da frecuentemente de mamar, porque esa persona le da seguridad. Y entonces el niño, como mejor se encuentra, es cuando está seguro, ¿verdad? Y por eso el olfato, ese sentido, es el que de alguna manera contribuye, como dijimos también
el día anterior a que el niño empiece a ser feliz. Pero fíjate, Guillermo, qué curioso, porque siempre pensamos que es la vista, ¿no? Que vemos, y bueno, y eso lo hacemos todos. Yo la primera, Claro. como tía que soy, Sí. ya cuando te miran un poquito y te sonríen y dicen, me conoce, No. igual tiene 5 meses, No. y empieza, me conoce, me No, reconoce, no, por no. la voz, por tal, y seguramente sea por el olfato, Lo que o porque puede- sonríe, porque le apetece, pero siempre nosotros pensamos que nos ve y nos conoce cuando, ¿a partir de qué meses o qué edad pueden Depende. ya empezar a Depen- distinguirnos? Depende de cada niño. Ajá. Depende de cada niño. Pero sí hay que decir que no debemos confundir me conoce con me distingue, que son dos cosas diferentes. Es decir, el niño con 7, 8, 9, 10, 11 meses, ¿verdad?, está a gusto con unas personas, está confiado con unas personas, está seguro con unas personas y en cambio no lo está con otras. ¿Por qué? Porque a esas personas les distingue. En su micromundo, en su pequeño mundo. Otra cosa es que les conozca. Conocer es mucho. Conocer ya, para eso hay que hacer un ejercicio intelectivo. El niño ya va a poner en marcha el desarrollo intelectivo, que con 10 meses ya se ha puesto en marcha. No pensemos que eso aparece y hasta ahí no había nada. No, no, no. El niño, desde el momento del nacimiento, empieza a poner en marcha el desarrollo intelectivo. ¿Y por qué? ¿Por qué el niño pone en marcha la inteligencia desde que nace? Pues la razón es muy clara y muy lógica, ¿verdad? La inteligencia es adaptación, es supervivencia, es equilibrio. Y el niño que no se adapta se muere. Por lo tanto, ¿verdad?, el niño tiende a adaptarse desde que abre los ojos. Y por lo tanto, desde que abre los ojos, pondrá en marcha mecanismos muy rudimentarios de inteligencia, pero los pondrá. Y claro, esos mecanismos muy rudimentarios de inteligencia son los que se van a ir poniendo en marcha poco a poco, hasta llegar a eso que llamamos y denominamos conductas inteligentes. Pero eso ya lo vamos a contar un poco más hacia adelante. Vale, decíamos que entonces que con esos 10 meses el niño, ¿verdad?, ya coge los objetos, se apropia de esos objetos, es capaz de mantener la mirada fija ante las cosas, ante los animales, ante las personas, y que además una cosa característica que hace es utilizar sus manos y dentro de sus manos sus dedos para metérselos en la boca. Y digo yo que en este momento de su vida todo va a pasar por la boca, porque durante el primer año de vida, más o menos, ¿verdad?, el niño está pasando por una cosa que se va a llamar la fase oral, ¿verdad? Y esa fase oral tiene dos partes, desde los 0 hasta los 6 meses, más o menos, y desde los 6 hasta los 12, ¿verdad? Al principio, pues todo es exploración, el niño obtiene placer cuando se chupa el dedo, el niño obtiene placer cuando chupa el pezón de la madre, el niño obtiene placer a partir de los 6 meses, ¿verdad?, cuando es capaz o descubre que puede morder. Y también mordiendo el pezón de la madre obtiene placer. Es decir, que fíjate, desde esa perspectiva incluso, el pezón de la madre no solo sirve para que el niño cubra necesidades de alimento, sino que el pezón de la madre y el pezón, esto va a ser para toda la vida posterior del niño adulto en este caso, las niñas es otra historia pero parecida, ¿verdad? Pues el pezón va a ser un elemento erótico, va a ser un elemento productor de placer, además de sustento, de ser capaz de que se alimente, ¿verdad? Y ese placer se va a experimentar con más intensidad cuando se muerde el pezón de la madre. No solo cuando lo chupa o cuando lo acaricia con sus manos y lo toca, ¿verdad? No, no, cuando lo muerde. Y entonces, claro, aquí entraríamos en una situación de decir, bueno, esa agresividad temprana
productora de placer. Benigna, agresividad benigna, porque sería agresividad descargada. Es para descargar un poquito también muchas veces... Su tensión psicológica, lógicamente. Claro que sí. Ese es uno de los fines que tiene, ¿verdad?, la función oral. Todo después en la sexualidad de los hombres y de las mujeres, ¿verdad?, va a continuar en la vida del adulto. La oralidad va a ser clave desde el punto de vista del placer sexual. Y también, ¿por qué no?, desde el punto de vista del placer sensual. Tanto sexual como sensual. Entonces, la boca es muy importante en este momento, ¿verdad? La boca es un motivo placentero para el niño, es un elemento que le va a producir placer. Pero, como todo en la vida, que más adelante le va a traicionar, porque le va a producir dolor. ¿Y cómo es esto que le va a producir dolor, lo que antes era la fuente exclusiva de placer? Pues porque le van a salir los dientes, ¿verdad? Y entonces el niño va a experimentar dolor, incomodidad, malestar. Y otra vez mordiendo, cuando le damos el mordedor, va a calmar ese dolor, porque se va a establecer de nuevo el principio del placer. O sea, para que veamos un poco cómo no todo siempre es igual. En las fases vitales, cómo vamos experimentando nuevas sensaciones. Es el descubrimiento de la vida. Que fíjate, Guillermo, que en este caso, menos mal que no nos acordamos de ese momento en que nos salen los dientes, claro, que tiene que ser súper doloroso. Que lo es. Pero que nadie nos... Yo no, por lo menos no nos acordamos, somos tan chiquitines, efectivamente, que no nos acordamos de cómo suelen decir nuestras amachus, ¿no?, el diente rompe la encía, o sea, es que está saliendo el diente. Por supuesto. Y debe ser un dolor increíble. Bueno, es un dolor que pero no recordamos. Que para el que el niño está preparado. Está preparado para, en condiciones normales, soportar ese dolor. Ahora, si fuera de mayores, quizá no podremos soportarlo, ¿no? Hombre, todo el mundo sabe que en el mundo adulto hay dos tipos de dolores que son tremendos y terribles, ¿no? Uno es el dolor de muelas y otro es el dolor de oídos, del que también va a padecer el infante, en los oídos. Bueno, pues es frecuente que haya dolor de oídos en los niños y en las niñas, ¿no? Esto es frecuente, pero el dolor de cuando salen los dientes es lógico, y además que produce una serie de consecuencias secundarias. Pues el niño babea mucho más, se moja la cara, le suelen salir eczemas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, a las que se debe de estar atento, ¿verdad?, para que esta fase de la salida de los dientes se desarrolle con la normalidad mayor posible y con el mínimo dolor posible. Eso de decir, bueno, pues si le duelen al niño los dientes, le tienen que salir, pues no pasa nada. No, mire, si se puede evitar el dolor, evitarlo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, no había frigoríficos, ¿verdad?, hace 100 años, digo. Bueno, hoy todos tenemos un frigorífico en casa y todos sabemos que le podemos dar al niño hace 100 años algo para que muerda y acelere la salida de los dientes, ¿verdad? Pero ahora tenemos un frigorífico y le damos un mordedor que está frío y eso calma mucho más, ¿verdad?, la incomodidad que produce el que le salgan los dientes. Bueno, pues todo esto es muy bueno, es excelentemente bueno. Pero, fíjate, es tan bueno que le sirve al niño para empezar a despertar su inteligencia, ¿verdad? En la medida que supera estas dificultades que van surgiendo a lo largo de su pequeña vida, ¿verdad?, va a despertar su inteligencia. Y yo digo que es entonces cuando nos vamos a encontrar en esto que vamos a denominar la prehistoria del aprendizaje. Es decir, vamos a descubrir que aprender va a ser bueno, porque el aprendizaje nos va a evitar incomodidades, porque el aprendizaje nos va a hacer que el tiempo, la espera, tenga otro sentido. Es decir, el niño vive no con un tiempo cronológico como los adultos, sino que el
el niño vive con un tiempo psicológico. Si se lo está pasando muy bien, para el niño el tiempo es muy corto. Si le están doliendo los dientes, para el niño el tiempo es muy largo. También pasa en el mundo adulto esto, ¿eh? No creas que se acaba con la niñez. Entonces, sí, el tiempo o puede ser muy largo o puede ser muy corto. Entonces, el niño descubre que aprender es bueno, no tiene que esperar para coger el muñeco o el juguete o el animalito que tiene en el suelo si él puede gatear. Hasta que no puede gatear, alguien se lo tiene que dar. Y él, si lo desea, espera y a la vez se desespera. Sí. Y llora y grita hasta que le den el juguete. Efectivamente, efectivamente. Entonces, es importante saber que en estos primeros 12 meses, más o menos, ¿verdad?, se va a establecer eso que yo he llamado la prehistoria del aprendizaje. Bien. Cerca del primer año, entonces, ya el niño va descubriendo que aprender es bueno y se va a empezar a entrenar como los atletas, ¿verdad? Para su propio beneficio. Que es un atleta. Ahí empezamos ya con el egoísmo, ¿no?, de las personas, en el sentido, entre comillas. A empezar a entrenar. Diciendo, tengo que moverme o tengo que hacer algo para conseguir mi fin, para conseguir el juguete, para conseguir la chuche, para conseguir algo, ¿no? Se obsesiona con este entrenamiento porque el objetivo lo que quiere es ponerse en pie. Es decir, liberarse del suelo. Hay niños que gatean y también eso es muy bueno, otros no gatean y también, por eso no pasa nada. Pero bueno, otros gatean antes, otros después, en fin. Pero el niño tiene una obsesión importantísima. El niño quiere ser autónomo. No depender de nadie y lo que decimos, todo por su propio beneficio. Y manipular el mundo, ¿verdad? Y para eso tiene que ponerse en pie. Y es un martirio, porque el niño, cuando en esos intentos primeros de ponerse en pie, se cae, se levanta, se da golpes, llora, se desespera, se desanima, se vuelve a animar, etcétera, etcétera. Yo digo que esa es una etapa donde el niño es más divertido. Observar a esos niños, es muy divertido el niño es tierno, ¿verdad? Y sobre todo nos sorprende mucho, si somos buenos observadores, cuando estamos mirando y vemos las cosas que hace el niño para no caerse. Es tremendamente divertido ver a un niño cómo utiliza sus herramientas tan primitivas, ¿verdad?, para no caerse al suelo. Entonces, yo diría que la edad de aprender a andar, cuando ya se pone en pie, pues el paso siguiente es andar, lógicamente, ¿verdad? Y la edad de aprender a andar, esto nos lo han preguntado muchas veces, 1000 veces, ¿no? Mire, no existe la edad de aprender a andar, no hay una edad. Es decir, hay niños que andan al primer año de la vida y hay niños que andan en el segundo año de la vida. No pasa nada. Hay niños que son más torpes, como todo en la vida. O más miedosos, no quieren dar ese paso. Exacto, o más cómodos, ¿verdad? Y hay niños que son más ágiles, bueno, y andan antes. Pero vamos, yo diría que alrededor de los 2 años es cuando los niños ya dominan la deambulación, ya son capaces de andar por sí solos. Eso sería más... Hombre, si hay un niño que con 3 años no anda, sí convendría que lo viera primero el pediatra, ¿verdad? A ver, porque un niño que a lo mejor no le pasa nada, pero ya 3 años va a ser mucho. Y Guillermo, ¿qué tendría, por ejemplo, a partir de ese año, aunque si él no se ha animado solito, pero los aitasamas, o abuelos, abuelas, alguien, el que sea, tendría que animarle un poquito, cogerle las manitas y empezar a andar con él? Siempre. Sí, ¿no? Siempre. Porque esto no es que los niños vayan, se levanten y un día de otro gateen y anden, o sea, hay que incentivar un poquito. Claro, no podemos decir todo, pero ya verás, es que si tú al niño no le enseñas a andar, que es lo que hacen los abuelos y las abuelas, por desgracia, tenía que hacer los padres más y cada vez lo hacen menos, bueno, pues el niño no andará. Es decir, el niño para andar tiene que aprender a andar. Y saber para qué sirve, ¿no? Y alguien le tiene que enseñar a andar, efectivamente. Y alguien le tiene que demostrar que cuando se cae en el suelo y le levanta, pues que no pasa nada, para que cuando se caiga al suelo se vuelva a levantar otra vez.
etcétera. Sí, lo más importante es estimular al niño, pero no solo para andar, para muchas cosas, para coger cosas, para que el niño no tire las cosas que coge, para que el niño pues, no se meta en la boca lo que pueda ser peligroso, ¿verdad? Hay que enseñar al niño, es decir, hay que estimular el aprendizaje siempre. Eso siempre va a ser bueno, ¿verdad? Y siempre va a tener buenas connotaciones y mejores posibilidades. Entonces la estimulación siempre, siempre, siempre. Bueno, desde el punto hemos dicho ya que empieza a andar con el año, desde el punto de vista de coger las cosas, que es a lo que iba a hacer referencia ahora, esto, lo normal, siempre entre comillas, ¿verdad? El niño puede iniciar el manejo o el uso o el vicio, mejor, ¿no? El vicio de coger las cosas hacia los 5 meses más o menos. Claro, esto implica que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que ponemos a disposición del niño. No vamos a poner navajas. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el niño ya sabemos que hacia los 5 meses es capaz de coger las cosas. Pero es a partir más o menos de los 10 meses, han pasado otros 5 meses desde que inicia este proceso, cuando este niño pues se acerca directamente a los objetos, ya con más conocimiento. Se acerca a los objetos y además los atrapa con firmeza, es decir, se apropia de ellos, son suyos, ¿verdad? Mío, esta es una palabra que aprenden los niños más pronto que nada, la primera quizás. Algunos antes de decir mamá, ya dicen mío. O mío, o como... Vale, pues se atrapa de esas cosas con firmeza y además con esa forma de atrapar las cosas, el niño ya consigue poseerlas y que cuando las tiene en la mano no se le caigan. Es decir, domina el objeto, empieza a dominar el objeto. ¿Y por qué es tan importante que el niño empiece a dominar el objeto? Porque cuando el niño coge el objeto con sus manos, lo que está haciendo es explorando ese objeto. Y a la forma de explorar ese objeto, está empezando a descubrir las formas. Está empezando a descubrir los tamaños, aunque todavía no lo va a distinguir, no es el momento. Pero sí las formas, redondo, cuadrado, sea, incluso las texturas, ¿no? También, si es un blandito, si es más duro, si le cuesta más, pesa más. Exacto, si es más grande, si es más pequeño, etc. Bueno, pues todo este tipo de ejercicios van a ser muy importantes. Y van a ser tan importantes que van a ser un estímulo vital para la inteligencia. Fíjate qué cosa más curiosa. Coger los objetos van a ser un estímulo vital para el desarrollo de la inteligencia. ¿Por qué? Pues porque el niño va a descubrir que tiene 2 manos, ¿verdad? Y que tiene una mano, que esto no lo sabe él todavía, que es la mano derecha. Y que a la mano derecha le corresponde otra mano, que es la mano izquierda. Ojo, Ahí eso va a incidir en el desarrollo cognitivo, intelectual de este niño, ¿verdad? A la mano derecha le corresponde la izquierda y viceversa, es decir, puedo hacer una cosa con la derecha, pero esa misma cosa también la puedo hacer con la izquierda. Y va a resultar que va a descubrir un buen día que como es diestro, si lo es, ¿no? Pues esto que hago lo hago mejor con la mano derecha que con la izquierda. Tengo más habilidad con la mano derecha, entonces va a empezar a manipular los objetos con mucha mayor intensidad, con la mano derecha si es diestro, que con la mano izquierda. Es decir, eso va a ser vital para el desarrollo de la inteligencia. La distinción derecha e izquierda, las posibilidades que hay en un sitio y en el otro, eso va a ser clave. ¿Cómo utilizar, no? Claro, entonces necesita más fuerza claro, con una con otra. Clave y vital, porque además le va a pasar una cosa, que va a descubrir que tiene menos fuerza con la izquierda, entre otras cosas porque la usa menos. Bueno, pues eso es muy importante en el desarrollo de la inteligencia. Y ahora va a aparecer ya a 10 años, 11, 12, un fenómeno básico, importantísimo,
¿verdad?, clave en el desarrollo de la vida del niño, tanto a nivel afectivo como intelectual. ¿Y cuál es eso que va a pasar? Pues esto se va a referir al desarrollo del lenguaje. Claro, ha habido balbuceos, ha habido ruidos, ha habido gorjeos, ha habido hasta ahora montones de cosas. Es decir, el niño se ha ido esforzando poco a poco por expresar lo que le pasaba y lo que sentía a nivel verbal, pero no ha aparecido el lenguaje todavía. Entonces, en lo que se refiere al desarrollo del lenguaje, yo diría que el lenguaje empieza, fíjate, por lo que podríamos denominar, en primer lugar, el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal empieza por el desarrollo del lenguaje no verbal. Y en ese desarrollo del lenguaje no verbal, pues son los gorjeos, son las torpezas que el niño tiene a nivel de querer decir algo y no poder y no saber, y a veces se desespera. Señala, mira, fija su mirada y no le entiende nadie, ¿verdad? Grita, ¿no? Patalea, sí, pero nadie le entiende, ¿no? Y el niño se desespera. Entonces empieza ese lenguaje no verbal al principio, con gestos, con mímica, con gritos, con llantos, con risas, con todo este tipo de cosas, hasta que empieza a aparecer el lenguaje verbal, rudimentario, primario, el primero de todos, ¿verdad? Y ese lenguaje verbal va a empezar con la repetición de algunas palabras sencillas, simples, mamá, papá, tata, etcétera, ¿no? Dame. Ahí va a empezar este tipo de lenguaje. Yo creo que primero de forma muy torpe y pausadamente, de forma mucho más coherente, concreta y además mucho más inteligente. Y voy a hacer una observación aquí que me parece muy importante. Cuando el niño despierta el lenguaje, comienza con el lenguaje, no es bueno corregirle. Qué manía esta, ¿no? De sí. Que el niño tiene que hablar como si tuviera 18 años. Pues mire usted, tiene 2 años y medio, no puede ser esto, ¿no? Es decir, corregirle. No, hay tiempo para corregirle. Lo primero que hay que hacer es potenciar la espontaneidad lingüística, que él se suelte, como cuando estamos estudiando los adultos una segunda lengua o tercera. Bueno, pues cuando nos soltamos a hablar en la lengua decimos unas barbaridades espantosas, ¿no? En cuanto a la pronunciación y en cuanto al uso de todo, pues al niño le pasa lo mismo. Sí, porque si corregimos, Guillermo, a estos niños, que bueno que se animan, empiezan a hablar y le estamos continuamente corrigiendo, puede que al final les conlleve un problema de que ya dejen, ¿no? De lado, ¿no? Ese lenguaje les estamos coartando, les estamos frenando, ¿no? Le estamos dejando que el niño se explaye, ¿no? Y que disfrute, hablando como él habla, como él lo entiende, como él lo ve y como son sus posibilidades de comunicación. Pues si al niño no le interesa hablar bien, al niño lo único que le interesa en este momento es que los otros le puedan comprender para que obtenga lo que él desea obtener, que por eso habla, cuidado, el niño no habla porque le guste hablar, no, y el niño no habla porque haya descubierto que hablar es magnífico y maravilloso, no, el niño habla porque es bueno para él de cara a obtener satisfacción lo más pronto posible de lo que desea. Por eso, ¿no? Guillermo, por eso digo que desde chiquitines ya comienza el egoísmo entendido en el beneficio propio. Por supuesto. El niño es el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Exacto, solo piensa en él, ¿no? Porque el niño, en este momento, el niño se rige por eso que vamos a llamar el principio del placer. Y solo le interesa obtener placer. ¿Para qué coño quiere el niño, verdad, obtener insatisfacción? Pues déjele usted que hable como quiera, como se le ocurra o como le dé la gana. Pero bueno, este es el momento en que el niño repite las palabras que oye a la madre, a los hermanos o a las personas que le cuidan, o a su padre o a quien sea. Y nuevamente, ¿verdad?, cuando habla, como es lógico, pues el protagonista de su vida vuelve a ser la boca.
¿verdad? La boca, porque además es donde se fijan todos los que están mirando al niño. Están mirando la boca del niño. Le ha salido un diente, el niño cómo pone los labios, el niño se le cae la baba. Bueno, todo está en torno al mundo de la boca. Todo está, y para finalizar ya, sí, pues hoy con oye, hoy hemos sí. Mira, fíjate, hemos disfrutado como niños. Pues sí, mira, pues fíjate si es maravilloso esto del lenguaje. Cuando el niño tiene 1 año y medio, más o menos, siempre digo lo mismo, cuando tiene 1 año y medio más o menos, maneja unas 20 palabras, que no está mal, que no está mal para el niño. A los 4 años, el niño ya domina 1000 palabras. Ojo, ¿Cómo fíjate va? Lo que te ¿Cómo estoy es esa diciendo. evolución tan rápida? Sí, ¿no? el salto es impresionante y es verdad. Y cada objeto que encuentra a su alrededor no solo lo nombra, sino que lo conoce. Lo conoce, lo descubre y por lo tanto lo señala con el dedo. Pues, Guillermo, sin señalar que siempre nos han dicho que es de mala educación, aunque cuando somos niños nos permiten todo y tenemos que permitir todo, pero sin señalar, invitar a la gente que nos vea el próximo viernes. Si quieren. Guillermo, que seguiremos hablando de las los fases niños y de las niñas. Tan interesante que está siendo, la verdad es que estos programas. Guillermo, te quiero agradecer el que nos descubras este maravilloso recorrido por lo que hemos sido, y porque muchas veces además es interesante conocer cómo hemos sido y cómo pues podemos relacionarnos con nuestros peques. Claro. Y el próximo viernes nos vemos, Guillermo. Perfectamente. Muchísimas gracias. Aquí estaremos, como siempre. que será además el último ya, porque luego vienen las Navidades. Es verdad, el último del 2015. Efectivamente. Guillermo, pasa buen fin de semana, gracias. Igual. Nos vemos el lunes, pasen buen fin, un besito. Agur.